De acuerdo con la Constitución Política del Estado, son atribuciones del Banco Central de Bolivia en coordinación con la política económica determinada por el órgano ejecutivo, además de las señaladas por la ley, determinar y ejecutar la política monetaria, ejecutar la política cambiaria, regular el sistema de pagos, autorizar la emisión de la moneda y administrar las reservas internacionales. Prosiguiendo con el programa preparado para la 11ª Jornada Monetaria, invitamos al expositor académico, Luis Bértola Flores, que expondrá el tema Políticas Económicas Heterodoxas. El señor Bértola es doctor en Historia Económica por la Universidad de Gotemburgo, Suecia. Actualmente se desempeña como profesor de Historia Económica y Social en la Universidad de la República, Uruguay. Ha impartido cursos de posgrado y seminarios en varias universidades de todo el mundo. Sus temas principales de investigación son el desarrollo comparativo a largo plazo con enfoque en América Latina, las instituciones, los cambios técnicos e estructurales, la desigualdad, las condiciones de vida y las relaciones internacionales. Adelante, señor Bértola. ¿Con qué mueve? Con el cursor, sí, con el ratón. Muy buenos días. Realmente es un privilegio poder estar frente a un auditorio semejante, impresionante. Quiero agradecer muy sinceramente esta invitación del Banco Central de Bolivia a participar de estos debates tan importantes y realmente impresiona y lo felicito por la convocatoria de este gran auditorio. Los temas que voy a tocar cuando nos convocan a hablar de las políticas heterodoxas, tenemos que referirnos un poco a qué es la ortodoxia y qué es la heterodoxia. No tenemos más remedio que empezar con algo de eso. Después me voy a referir a cuáles son los principales hechos estilizados a partir de los cuales se define la política económica de los enfoques heterodoxos. Luego veremos algo sobre los objetivos de esas políticas y comparar un poco cuáles son las limitaciones que yo le veo al llamado pensamiento ortodoxo para enfrentar esos objetivos. Y luego voy a mencionar voy a hacer referencia a algunas de las políticas económicas que yo creo que son importantes, obviamente no a todas, y cerrar un poco con una reflexión final sobre el rol del Estado. En primer lugar, estamos en un banco central y aquí la preocupación por las políticas monetarias es muy importante, pero yo no voy a centrarme específicamente en las políticas monetarias, sino que voy a hablar bastante en general de las políticas económicas que cubren un amplio espectro de campos y utilizan herramientas orientadas al alcance de muy diversos objetivos. Y obviamente los objetivos que se pretenden alcanzar dependen de cuál es el diagnóstico que uno haga de particulares condiciones históricas que enfrentan las dinámicas de nuestras economías. ¿Qué es la ortodoxia? No tenemos más remedio que referirnos un poco a eso. Y yo creo que es peligroso ver a la ortodoxia como un blanco fijo. La ortodoxia evoluciona. Nosotros tendemos mucho a hablar de la ortodoxia como el pensamiento neoclásico y en particular las formas que adoptó el pensamiento neoclásico en América Latina en los años 80 y 90 para enfrentar los problemas de la crisis de la deuda.
con foco en el tema de la estabilidad macroeconómica, liberalización comercial y privatización de empresas del Estado. Pero luego las políticas, digamos, ortodoxas avanzaron hacia los terrenos propios de los estados de bienestar, al sistema de pensiones, al sistema educativo, a las distintas formas de provisión de servicios públicos. Pero creo que es importante tener en cuenta la irrupción del pensamiento neoinstitucionalista. Y todos, creo, nos acordamos cómo de golpe apareció como una reforma fundamental aquella que tenía que ver con los sistemas legales y la independencia del Poder Judicial. Todos recordamos cómo Argentina progresivamente pasó de ser el mejor alumno de la clase a ser un conjunto de ladrones, porque fue variando el foco que la teoría ortodoxa le iba poniendo a cuáles eran las instituciones y las reglas del juego que deberían predominar. Entonces, el pensamiento institucionalista irrumpió con mucha fuerza, mientras que en el pensamiento neoclásico uno asume un tipo de sociedad que funciona más o menos de una manera ideal, con un Estado relativamente minimalista y donde hay un ideal de cómo funcionan las relaciones de mercado. Las instituciones a veces entran un poco por la ventana de atrás para explicar por qué las cosas no funcionan como deberían. Entonces se adopta una especie de neoinstitucionalismo, yo diría un poco bastardo, ¿no? Un institucionalismo que no es de verdad, aparece para explicar por qué las cosas no funcionan. Sin embargo, el pensamiento neoinstitucionalista que ha irrumpido con mucha fuerza toma a las instituciones como punto de partida. Y yo creo efectivamente que el pensamiento neoinstitucionalista ha hecho muchos aportes a la ciencia económica, devolviendo el sentido de la economía política, devolviendo el sentido de las instituciones y las reglas del juego, y yo diría más en general, devolviendo el sentido de la historia a la economía. Lo que teóricamente hace foco en las teorías neoinstitucionalistas es en la matriz entre organizaciones, actores, por un lado, los jugadores del juego y las reglas del juego y las instituciones. Y sus estudios históricos son a veces muy simples, a veces muy ricos. El problema es que el neoinstitucionalismo, creo yo, ha sido bastante cooptado al mainstream y a los enfoques ortodoxos. Y yo diría que el pensamiento ortodoxo actual es una especie de combinación de algunas de las ideas centrales del consenso de Washington, matizadas con elementos del pensamiento neoinstitucionalista. Pero este pensamiento neoinstitucionalista, creo yo, ha sido despojado de algunas de sus aristas más importantes. Voy a volver un poco más adelante a ese punto. ¿Qué es la heterodoxia? Y yo creo que la heterodoxia es un concepto muy peligroso, ¿no? Porque si todo aquello que no es ortodoxia es heterodoxia, no tenemos ninguna garantía de que el conjunto de las ideas heterodoxas conformen un conjunto más o menos coherente de ideas. Y además, como se ha dicho, las ideas heterodoxas de una época pueden ser absorbidas y pasar a formar parte de la ortodoxia. Entonces, para hablar de qué es el pensamiento heterodoxo, yo no tengo más remedio que tomar algún tipo de posiciones y decir, bueno, yo de aquí en más voy a hablar y voy a referirme al pensamiento heterodoxo con la corriente de pensamiento que yo identifico como neoestructuralismo, que obviamente tiene a la CEPAL un centro importante de su difusión, pero no exclusivamente a la CEPAL, porque además el neoestructuralismo es una corriente que mantiene muy vivos algunos de los valores y principios fundamentales del estructuralismo originario de los años 50, 60, por decir, pero ha evolucionado mucho, se ha desarrollado y lo ha hecho en fuerte interacción con muchas otras corrientes de pensamiento. Aquí puedo nombrar algunas, las corrientes post-keynesianas, neo-schumpeterianas, evolucionistas, regulacionistas, institucionalistas y también neoinstitucionalistas. Y también debemos decir que el pensamiento neoestructuralista ha aprendido cosas que había que aprender del mainstream.
Pero cuando hablamos de pensamiento, doctrinas y políticas económicas, tenemos que estar siempre muy alertas de que es muy difícil vincular la teoría con las políticas económicas, vincular ciertos marcos específicos a las políticas económicas que realmente se aplican. ¿Por qué? Porque los estados no son omnipotentes, los estados funcionan, las políticas funcionan en entornos sociales, políticos, culturales muy diversos, y la aplicación de las políticas y de las doctrinas siempre sufre cambios muy importantes, mediaciones de todo tipo. Y también porque la política es un proceso de aprendizaje y hay mucho pragmatismo. Por suerte, hay mucho pragmatismo en las políticas y es bueno que la aplicación de políticas económicas sea el resultado de un proceso interactivo de pruebas, errores y aprendizajes en el tono en que nuestro anfitrión se refería en sus palabras inaugurales. Pongamos, por ejemplo, el propio estructuralismo de la CEPAL. Una cosa fueron las teorías desarrolladas por la CEPAL, otra cosa sumamente diferente fue la forma en que esas teorías o esos enfoques fueron aplicados en la práctica, mediados por un conjunto de aspectos sociales, políticos, de lobbies, de ineficiencias de los estados y cosas por el estilo. Un poco de agua, por favor. Igualmente podríamos decir, hemos dicho muchas veces que las dictaduras militares de América Latina eran dictaduras sumamente liberales, pero no siempre lo que terminaron poniendo en práctica fue, muy amable. No siempre lo que terminaron poniendo en práctica era el conjunto de ideas que supuestamente iban a aplicar. El pensamiento heterodoxo, el pensamiento neoestructuralista en línea con el estructuralismo, si hay algo de lo que se caracteriza es de no partir de teorías muy rígidas diseñadas a priori, sino que se basa, y uno podría hablar de estas teorías del llamado método histórico-estructural del que tanto ha hablado la CEPAL, que se basa fuertemente en el estudio concreto de situaciones históricas concretas, donde pesan, ahora tengo dos, gracias, donde pesan tanto leyes generales y aspectos particulares de los países como principalmente el tema de las relaciones internacionales. Y entonces estas teorías parten de la identificación de hechos estilizados, de formas de ver la realidad, de diseñar cómo vemos los problemas históricos concretos que tenemos que enfocar. ¿Cuáles son los principales hechos estilizados que enfrentan y los problemas que enfrentan los países de América Latina? Antes de elegir nuestro marco teórico, tenemos que tener bien claro qué es lo que queremos explicar, cuáles son los problemas que debemos enfrentar. Obviamente, cuando miramos esos problemas, no vamos sin la cabeza llena de teorías, tenemos nuestras teorías, pero tenemos que confrontar fuertemente las teorías que tenemos a los hechos concretos que queremos explicar. ¿Qué es lo que tenemos que explicar de América Latina? Lo primero, ¿y qué es lo que tenemos que revertir en América Latina? Primero, un proceso de largo plazo de divergencia con respecto a los países líderes de la economía mundial. Pero eso no es todo. Ese proceso de divergencia, si tomamos a grandes rasgos cifras, América Latina a principios del siglo XX tenía un PIB per cápita que era la mitad del PIB per cápita de los países avanzados. A fines del siglo XX estábamos en el 30%. O sea, bajamos el conjunto de los países de América Latina, nos retrasamos con respecto a los países desarrollados. ¿Estamos cada vez peor? De ninguna manera. Nuestra expectativa de vida al nacer
subió de 28 a 68, los años de educación de 1,5 a 10, el PIB per cápita se multiplicó por 7, pero en términos relativos es cierto que también hemos estado cada vez peor. Pero esa tendencia no es una tendencia lineal. Es una tendencia sumamente fluctuante porque estamos expuestos a ciclos sumamente marcados y el problema que tenemos muchas veces es que cuando estamos en esas fases de alza de los ciclos nos creemos que hemos cambiado la tendencia y eso genera una enorme cantidad de problemas. ¿Cuál es el otro problema que tenemos? La heterogeneidad estructural y la fuerte volatilidad de nuestra heterogeneidad estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una enorme variación en la productividad del trabajo entre distintos sectores, pero por las mismas razones de la volatilidad, esas diferencias fluctúan enormemente, mucho más que en otros países. Tenemos una tendencia a largo plazo de aumento de la productividad que es muy baja. Y eso en parte se debe a muy bajos niveles de inversión en capital físico, en capital humano y en investigación y desarrollo. Estamos enfrentados al problema de la aparición cíclica de rentas de los recursos naturales, según la coyuntura. Y cuando estamos hablando de ciclos acá, no estamos hablando de ciclos de un par de años. Los ciclos estos que experimentamos son ciclos un poco más largos, parecidos a aquellos que identificara Kuznets. Son ciclos de unos 20 años. En esos 20 años pasan muchas cosas, muchos auges y caídas muy fuertes. Y en esos ciclos, en esas fases de alta, aparecen rentas de los recursos naturales que luego desaparecen. Y el problema es cuando nosotros, sobre la base de esas rentas, construimos una serie de arreglos distributivos, confiamos en que esas son rentas que se van a reproducir y lo que pasa muchas veces es que esas desaparecen. Y así nosotros tenemos lo que algunos autores han llamado como sobrevolatilidad, es decir, un nivel de volatilidad mucho más alto que el que tienen otras economías y no depende de nuestro nivel de ingreso per cápita, tampoco depende de nuestro ritmo de crecimiento. Es un rasgo estructural que atraviesa toda nuestra historia reciente. Y para colmo, detrás de toda esta variabilidad tenemos cambios muy fuertes en las políticas. Los éxitos y fracasos de distintas políticas dan como resultado cambios políticos sumamente importantes. Otro problema que tenemos, bien conocido, es la estructuralmente alta desigualdad del continente, que también es fluctuante, no es que siempre está al mismo nivel, vivimos distintos episodios de aumento y caída de la desigualdad, ya sea porque los propios precios y movimientos de precios afectan la desigualdad de diferente manera, sino también por las políticas, por los diferentes entornos de políticas que terminan siendo muy fluctuantes. Y todos sabemos que estas formas de desigualdad, además, están fuertemente arraigadas en discriminación étnica, de género, discriminaciones regionales y de muchos otros tipos. Y tenemos, por lo general en la región, estructuras de estados de bienestar que son sumamente débiles, que son fragmentadas, limitadas, estratificadas, y que la desigualdad, además de todos esos problemas internos que tenemos, si le agregamos la dimensión internacional, o sea, nuestro proceso de divergencia de largo plazo, el tema de la desigualdad se acrecienta, porque a veces estamos demasiado focalizados en ver solamente la desigualdad dentro de nuestros países o la desigualdad con otros, pero cuando tomamos el conjunto, el problema de la desigualdad aparece realmente con mucha violencia, diría yo. Y tenemos otro problema, que es la debilidad de nuestros estados nacionales y sus burocracias. Tenemos débiles estructuras tributarias, débil expansión del gasto público y poca eficiencia en su ejecución. Es algo así como la paradoja de Robin Hood. Los que más precisan son los que menos tienen y los países más ricos son los que más tienen para hacer las políticas sociales.
A todo esto le debemos sumar los desafíos ambientales. Los países desarrollados primero hicieron cambio estructural, luego fueron construyendo los estados de bienestar y ahora se dan cuenta que destruyeron buena parte del planeta. Y creo yo, soy de los optimistas que vamos a superar como civilización esos problemas. Pero nosotros estamos enfrentados a hacer todo eso al mismo tiempo, ¿no? El cambio estructural, el catching up, crear nuestros estados de bienestar y además ser cuidadosos con los recursos naturales y con la reproducción ambiental. Entonces, como ven, los objetivos de una política económica, llamémosle heterodoxa, neoestructuralista o como ustedes quieran llamarle, son enormes, son titánicos. Debemos acelerar el crecimiento económico en términos de acortar distancias con los líderes, debemos reducir la volatilidad, estabilizar precios, debemos aumentar el ritmo de crecimiento de la productividad en cadenas de valor ya existentes, pero debemos diversificar de manera importante nuestras estructuras productivas que, como dijimos, tienen esa característica de fuerte heterogeneidad estructural, con sectores muy pequeños, exportadores basados en recursos naturales y amplios sectores de muy baja productividad. Tenemos el desafío de aumentar la tasa de inversión en diferentes formas, capital humano, capital físico y particularmente en temas de ciencia, tecnología e innovación. Debemos generar empleo y ingresos de calidad, reducir desigualdad, universalizar el bienestar, fortalecer el sistema democrático y preservar el medio ambiente. Ustedes me dirán, no podemos tener una política económica que aborde todo eso, pero yo digo, es el objetivo de la política económica focalizar, enfrentar conjuntamente todos estos problemas. Creo que los enfoques ortodoxos han sido incapaces de conceptualizar todos estos problemas por la forma que enfocan el funcionamiento de los mercados, por la forma en que enfocan los problemas del cambio tecnológico, por la mirada bastante limitada que tienen sobre el aspecto de la distribución funcional del ingreso, por la visión que nos dan de cómo funciona el comercio internacional y el rol de la especialización productiva, y porque en el fondo esos enfoques tienen una mirada muy minimalista del Estado. Creo, sin embargo, que el pensamiento ortodoxo le ha dado muchas lecciones al pensamiento heterodoxo en América Latina. Creo que en América Latina el pensamiento heterodoxo durante mucho tiempo fue muy descuidado de los problemas de la estabilidad económica, macroeconómica, de la estabilidad de precios, de la importancia de la apertura comercial, tal vez no tanto en la teoría, pero sí en la práctica, del rol de la competencia, la importancia de mantener equilibrios fiscales. En todo eso creo que el pensamiento ortodoxo ha hecho aportes y creo que este nuevo pensamiento heterodoxo ha absorbido muchas de las lecciones. Pero sin embargo esos logros son absolutamente insuficientes para lograr estrategias exitosas de desarrollo. Y la obsesión de los enfoques ortodoxos con el control de la inflación y la reducción del déficit externo se realizó abandonando políticas de empleo y desarrollo productivo que muchas veces generaron ajustes fuertemente recesivos. ¿Cuáles son las limitaciones desde mi punto de vista del neoinstitucionalismo? Este enfoque que algunos dicen que se ha transformado en la nueva ortodoxia, y yo diría, la nueva ortodoxia es una combinación de estos enfoques con los enfoques más tradicionales. Los enfoques neoinstitucionalistas creo que parten bastante bien del análisis de decir, aquí tenemos que entender cuál es la estructura social, cuáles son los actores sociales, y entender que las reglas del juego son definidas por relaciones de poder entre los actores sociales. Muy bien, yo creo que ese es un gran avance. Partir de una economía política, a partir de que las instituciones las ponen en práctica actores sociales de acuerdo a sus intereses, y que esos actores sociales tienen poder porque tienen poder económico, porque son los dueños de los recursos, y tienen poder porque tienen poder en determinadas esferas
de la política, y desde ese poder que tienen en la política son capaces de imponer reglas del juego. Y de ahí en más uno puede decir, si yo conozco la estructura de actores, sus relaciones de poder, y yo conozco la estructura de actores políticos, puedo adivinar, estimar, prever qué es lo que va a pasar con las instituciones económicas, cuáles van a ser los ganadores y los perdedores, cuál va a ser el resultado en términos de desempeño y cómo se van a reproducir las relaciones de poder. Y yo creo que es un buen paso, teniendo en cuenta que son enfoques que vienen desde el pensamiento más, digamos, ortodoxo, para usar los conceptos de esta convocatoria. Pero ¿qué es lo que ha pasado en realidad con los enfoques neoinstitucionalistas? Han dejado de lado la consideración de la matriz organizativa. Han perdido el foco en estudiar los verdaderos actores y sus relaciones de fuerza, y los enfoques tienden a recaer primariamente en las instituciones. Y cuando estudian las instituciones se tienden a estudiar principalmente un pequeño conjunto de instituciones formales y se dejan por el camino esas instituciones informales, esas reglas de juego que se establecen tácitamente, muchas veces en base a fuerzas y a relaciones tácitas de poder. Entonces, se pierde el foco en las instituciones informales, se pone el foco en un conjunto pequeño de instituciones que por lo general están focalizadas en el tema de la defensa de los derechos de propiedad, la separación de poderes, vinculado al tema de la transparencia, accountability y todos esos conceptos que en sí son importantes. Pero también uno diría que el pensamiento neoinstitucionalista ha perdido el foco en las relaciones internacionales. Cuando uno mira los trabajos de enfoque más de largo plazo, lo que ve es que al final son todas historias nacionales y todas las relaciones de poder, las jerarquías de las estructuras internacionales y las instituciones que gobiernan el mundo parecen desaparecer del escenario. Y yo diría, si nosotros miramos el escenario actual a nivel mundial, cuál es la estructura de poder y cuál es el acceso a los ámbitos de decisión, el sistema de gobernanza mundial todavía vive como las democracias burguesas a finales del siglo XIX. Algunos pocos votan. Y yo creo que esa pérdida de noción de las relaciones de poder a nivel internacional mella mucho la capacidad de penetración de estos enfoques. Y finalmente yo diría, ¿cuál es la teoría del desarrollo y del crecimiento que tienen los enfoques neoinstitucionalistas? En buena medida es la teoría neoclásica del crecimiento. Tal vez lo que ellos hacen es poner más énfasis en la formación del capital humano y a través de la formación del capital humano poner un poco más de interés en el tema de la reducción de la desigualdad. Pero en definitiva, las instituciones que importan son las instituciones que son importantes para las teorías neoclásicas del crecimiento, o sea, principalmente aquellas que tienen que ver con la acumulación de factores productivos. ¿Cuál sería el objetivo central de un enfoque heterodoxo? Y a mí me está cautivando cada vez más este concepto de que lo que nosotros tenemos que hacer es construir matrices socioeconómicas para la construcción internacional. Nosotros no tenemos que crear un clima favorable para que se desenvuelvan las empresas. Nosotros no tenemos que asegurarles a las empresas el derecho de propiedad y reglas del juego limpias. Con eso no alcanza. Nosotros tenemos que construir sociedades. Tenemos que construir tejidos sociales, empresariales, estatales, de distinta índole, porque las sociedades no compiten con empresas aisladas. Las sociedades compiten como tales, compiten con sistemas institucionales. Hay teorías como estas de variedades de capitalismo que no necesariamente me cautivan demasiado, pero también enfoques como las teorías de la regulación o muchos otros ponen justamente en decir hay distintas formas de conquistar eficiencia y lo que es eficiente, competitivo, es un tipo de sociedad. Y nosotros queremos
tipos de sociedades donde los estados jueguen un rol importante como elemento de cohesión, donde los estados sean los creadores también de los mercados, donde sean actores protagónicos junto con todo el tejido social. Y lo que nosotros necesitamos es construir ese tipo de sociedades, ver qué tipos de sociedades queremos construir, sin dumping fiscal, sin dumping social, sin dumping ambiental. Y tenemos que ver, para construir esas sociedades, cuáles son las instituciones verdaderamente importantes. Porque las instituciones no son solo aquellas que permiten, afianzan derechos de propiedad, permiten la inversión, sino que tenemos un conjunto mucho más amplio de instituciones a las que tenemos que hacer frente y que tenemos que tomar en consideración. Entonces ahora yo voy a hacer unas reflexiones sobre algunas políticas concretas, algo de políticas industriales en sentido laxo, de políticas contracíclicas dinámicas, algo sobre cambiaria y monetaria y fiscal, sobre el tema de la universalización del bienestar, la integración regional y finalmente algo sobre el rol del Estado. Y probablemente dedique la mayor parte del tiempo a este tema de las políticas industriales o políticas de desarrollo productivo, como ustedes quieran llamarles. Políticas industriales no son exclusivamente políticas para la industria manufacturera. Políticas industriales es un concepto que abarca, desde mi punto de vista, un amplio, un muy variado conjunto de actividades económicas de diversos tipos, entre las cuales la industria manufacturera obviamente juega un rol importante. Entonces, ¿cuáles deben ser los objetivos de las políticas industriales? Obviamente, acá no se trata de darle la espalda a los recursos naturales. Los recursos naturales en sí no son ninguna maldición, tampoco son una bendición de por sí. De hecho, lo que importa es qué tipo de sociedad nosotros construimos a partir de la riqueza de los recursos naturales. Hay muchas maneras de construir sociedades diferentes en base a similares dotaciones de recursos naturales. Pero es claro que debemos desarrollar esas cadenas productivas, debemos profundizar, agregar valor, explotar al máximo los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás de esas cadenas, teniendo en cuenta cuáles son nuestros potenciales domésticos. Pero es indispensable pensar en la diversificación productiva. Es indispensable abrir el camino a nuevas actividades, estimular nuevas actividades, porque nuestra historia nos dice una y otra vez que nuestros recursos naturales están sometidos a movimientos cíclicos muy fuertes, que generan, la capacidad que tienen para generar empleo es bastante reducida, que tienden a funcionar en condiciones de enclave, y que además muchas de las inversiones que se hacen para explotar los recursos naturales no necesariamente traen consigo formas muy dinámicas hacia el resto de la economía, sino que muchas veces reproducen pautas de conducta muy propias de nuestras economías. Entonces, la diversificación productiva es una necesidad ineludible, es algo que debe estar permanentemente presente, y creo que todos debemos ser conscientes que nadie sabe exactamente cómo se hace. Lo único que sabemos es que debemos perseverar en esa búsqueda. Y es indispensable seleccionar estratégicamente y movilizar recursos para algunas áreas que todo el mundo sabe que son áreas estratégicas, en las que uno no puede estar si dentro de 20, 30 años se van a abrir nuevas oportunidades. A veces pequeños esfuerzos de investigación científica, la consolidación de pequeños núcleos, es lo que hace posible que en una nueva oportunidad, en una nueva ventana que se abre, aparezcan opciones de desarrollo productivo muy enriquecedoras. Como decía antes, la política hacia la inversión extranjera directa tiene que ser una política a la que dediquemos mucho esfuerzo para negociar en las mejores condiciones de poder. Como antes decía, sin dumping fiscal. No podemos
trabajar, y acá no me estoy refiriendo a ningún país en particular, y en ningún caso me voy a referir a ningún país en particular, pero nosotros no podemos trabajar sobre la base de que necesitamos de cualquier manera la inversión extranjera y que haremos cualquier cosa para atraer esa inversión extranjera, sino que tenemos que fortalecer de manera importante nuestras capacidades de negociación para que esa inversión extranjera se adapte, se incluya a ese tipo de sociedad, a ese tipo de formación socioinstitucional que nosotros queremos construir y sobre la base de la cual nosotros nos queremos insertar en el mercado internacional. No podemos distorsionar, separar nuestras políticas y dejar que ellas tengan objetivos diferentes que no contribuyan a nuestros objetivos principales. El concepto de sistemas nacionales de innovación a mí me parece que es vital. Y es un problema, es un concepto que hay que entenderlo bien y que hay que entenderlo también desde una perspectiva global de la economía. En el continente estamos sometidos, con mayor o menor peso, a una lucha bastante poco fértil entre los que dicen que tenemos que innovar en base al catching up tecnológico, a la inversión externa y que no vale la pena hacer nuestra inversión, y aquellos que lo único que les preocupa es conseguir dinero para su laboratorio, que quieren desarrollar políticas de ciencia y tecnología, sus ministerios, sus secretarías, para conseguir recursos para que los científicos trabajen en mejores condiciones. Yo creo que los dos aspectos de la moneda son importantes, pero lo que importa más es que trabajemos sistémicamente, que pensemos las políticas científico-tecnológicas como parte de una estrategia general de desarrollo y que pensemos a las políticas de innovación de la misma manera, sabiendo que la visión rentística de la innovación, la idea de que nosotros nos vamos a pasar toda la vida aplicando innovaciones que otros producen y que nosotros no debamos pagar el precio de ellas, es igualmente equivocado. Y creo que es fundamental que las políticas de desarrollo productivo estén a nivel público al más alto nivel. Yo creo que hemos visto en la región un conjunto de planes de desarrollo sectoriales, parciales y muy poca planificación dirigida al más alto nivel. Pero ese es un gran problema, porque a veces tenemos enormes esfuerzos de planificación al más alto nivel que están totalmente desconectados de planes específicos, de hacedores específicos de política, y esos grandes planes nunca salen de los papeles, nunca salen de una oficina que no tiene poder, que no tiene capacidad ninguna de penetración. El manejo de las rentas de los recursos naturales para todo esto es fundamental. Yo no creo que haya salir a expropiar, a mí me gusta hablar mucho de las visiones fisiocráticas criticándolas, diciendo que hay muchos que crean que los recursos naturales están dados, que son la fuente de nuestra riqueza y que lo que tenemos que hacer para construir sociedades dignas es simplemente distribuir las rentas de los recursos naturales. Creo que esa es la otra cara de la medalla fisiocrática, porque no focaliza en la necesidad de producir, de crear el valor, de crear las condiciones para la innovación y crear las condiciones para la diversificación, tanto de la producción vinculada a los recursos naturales como hacia nuevos sectores. Entonces, es importantísimo que las rentas de los recursos naturales sean redistribuidas de forma dinámica, de forma que redunden en favor de una estrategia de transformación productiva. Insisto con este concepto del Estado como creador de mercados y permítanme como una excepción poner un ejemplo de mi pequeño país Uruguay, porque creo que es una pequeña actividad que fue muy exitosa, que fue haber transformado en muy pocos años de manera radical la matriz energética mediante la introducción de aerogeneradores.
para la producción de energía eléctrica a base del viento. El Estado construyó una estrategia muy fuerte y en poco tiempo se logró un cambio radical de la matriz energética con cierto impacto en la matriz productiva que llegó a generar, asociado a ello, empresas que exportan servicios vinculados a esas tecnologías. Yo diría, es un pequeño milagrito que nos muestra cómo un Estado puede construir los mercados. No es que el Estado haga todo, construyó un mercado totalmente nuevo para la provisión de nuevos servicios y productos sumamente necesarios, en coherencia con las necesidades del medio ambiente y en interacción con empresas extranjeras, empresas nacionales, y termina siendo hasta un producto de exportación. Creo que ese es un pequeño ejemplo, el único que voy a mencionar de mi país, de cómo el Estado efectivamente puede jugar un fuerte rol articulador de distintos sectores de la actividad. Y también creo que las empresas públicas deben jugar un rol central. Distintos países han tenido una reversión del rol de las empresas públicas de manera diversa, pero yo sigo creyendo que las empresas públicas están llamadas a jugar un rol central, un rol articulador y pueden ser puntales de la creación de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología. Y obviamente la creación de empleo de calidad, creo que no precisamos abundar demasiado sobre cómo la política industrial debe estar vinculada a diversas políticas de creación y formación de mano de obra. En síntesis, las instituciones que importan, creo, son las que conforman esta matriz económica, social, competitiva e innovadora e igualitaria, en la que el Estado es un protagonista decisivo en distintos sentidos y en la que las relaciones de mercado no necesariamente ni siempre son las preponderantes. Y una reflexión sobre el tema del cambio estructural. No es que el pensamiento ortodoxo niegue la importancia del cambio estructural. Lo que pasa es que más bien lo ve como un resultado del crecimiento económico. Es el resultado natural de si uno hace funcionar las instituciones que son correctas y los mercados funcionan como deben funcionar, el resultado será el crecimiento económico y el cambio estructural. Yo creo que, por el contrario, la visión neoestructuralista y muchas otras entienden que justamente el cambio estructural es una precondición para el crecimiento y el desarrollo económico, y que si no enfrentamos esos cambios estructurales va a ser muy difícil encontrar una senda de desarrollo. El cambio estructural en realidad es quien mueve el crecimiento, y esto obviamente tiene enormes y obvias implicancias para las políticas y el rol del Estado. Digamos algunas pocas palabras sobre las políticas contracíclicas en una perspectiva dinámica. Lo primero es aceptar que tenemos estas características cíclicas marcadas, que son fenómenos estructurales de nuestra economía y no meramente dependientes de nuestra debilidad institucional. A pesar de los avances institucionales que hemos tenido en la región, hoy estamos enfrentados a una nueva vuelta de ciclo económico. Esto quiere decir que las causas, obviamente, las malas instituciones, políticas procíclicas, todo eso, profundiza los ciclos económicos. Pero los ciclos económicos están ahí tanto provenientes de nuestras estructuras productivas como provenientes de cómo funcionan el sistema, los flujos internacionales financieros. Y para peor, en nuestra región, lo que nosotros sabemos, no siempre, pero las más de las veces, los flujos financieros y los booms exportadores van de la mano. Seríamos muy felices si cuando tenemos caída de exportaciones vinieran muchos capitales. Lamentablemente, por lo general, son dos fuerzas que se retroalimentan mutuamente. Entonces, primero es reconocer esa característica estructural
La necesidad de regular los flujos financieros internacionales, de esto se ha hablado muchísimo. Si nosotros no regulamos los flujos financieros, estamos expuestos a situaciones sumamente difíciles. Y yo diría que debemos más bien tratar de aprovechar esos ciclos. Me van a ahogar. Debemos aprovechar los ciclos con nuestras estrategias de transformación estructural. Y debemos tener enormes cuidados de que con los ciclos, las fases positivas de los ciclos, no nos hagamos ilusiones de que vamos a construir sociedades permanentemente igualitarias y que vamos a solucionar todas las injusticias, porque lo que nos ha pasado muchas veces en la historia de América Latina es que hemos construido una serie de beneficios, hemos dado una serie de ventajas a la población absolutamente justas, pero que luego resultaron ser muy difíciles de mantener y no supimos muchas veces aplicar esos recursos de la manera que sean justas, pero también dinámicas, que tengan un resultado dinámico. Entonces, creo que debemos tener enorme cuidado en el manejo de los recursos que tenemos en los ciclos de auge, porque por supuesto que el futuro no tiene por qué ser como el pasado, pero no lo será si aprendemos de los errores del pasado. También creo que tenemos una enorme discusión sobre el tema del tipo de cambio, y yo creo que ese es un tema que está latente en este país, y yo no me voy a meter. En términos generales, yo creo que debemos tener un tipo de cambio competitivo, que debemos usar el tipo de cambio como un estímulo a las empresas. Yo no creo que la política monetaria vaya a ser la herramienta fundamental para conseguir el desarrollo. A veces tengo la idea de que la política monetaria tiene más posibilidades de hacer daño que de hacer bien. Disculpen ustedes que se dedican a esto. Pero sin lugar a dudas la política monetaria puede jugar un rol importantísimo, y yo creo que, bueno, en términos generales yo diría, es importante mantener un tipo de cambio competitivo que haga posible que muchos emprendimientos que están en el borde de la competitividad, ya sea compitiendo con importaciones o que están intentando salir a los mercados internos, que encuentren un mínimo respaldo en ese sentido y que no tengan que pelear contra tipos de cambio desfavorables. Pero la experiencia que tenemos en América Latina de ceder a las presiones corporativas de los exportadores es enorme. Entonces, el Estado tiene que ser fuerte, tiene que saber pararse y no hacer el populismo, digamos, de las devaluaciones y de las devaluaciones, generando espurias capacidades competitivas internacionales. Es difícil encontrar el punto justo de cuál es el tipo de cambio competitivo que no termine siendo simplemente una captura de rentas por algunos sectores de la sociedad. Las tasas de interés, algo parecido, no deben ser altas, pero deben ser levemente positivas para que estimulen la inversión y ayudar a equilibrar las cuestas externas. Y aquí también tenemos este gran problema de que con altas tasas de interés atraemos mucho capital, pero generamos una fuerte tendencia al endeudamiento externo y una fuerte tendencia a que eso se reproduzca, y generamos actores sociales muy fuertes que viven y que presionan y que nos hacen depender de esas altas tasas de interés, y entramos fácilmente en esos círculos viciosos del que no nos podemos salir. Por todas estas razones, yo soy de los que entiende que la política monetaria debe estar supeditada a las políticas de desarrollo y que las autoridades monetarias deben estar supeditadas a las estrategias de desarrollo, no solamente a los ministerios de Economía, sino a las políticas de desarrollo al más alto nivel, que comprendan, como decía, las políticas económicas más específicas, pero las políticas productivas en un sentido amplio, la articulación con los temas de estado de bienestar y muchas otras dimensiones. Pero
creo que es fundamental que las autoridades monetarias mantengan una autoridad técnica, que estén empoderadas para tener voz y tener autoridad técnica sobre los aspectos monetarios, porque también sabemos muy bien que tenemos largas experiencias en las que los sistemas políticos se apoderan de las políticas monetarias con búsquedas de objetivos de corto plazo, y eso es tan dañino como, desde mi punto de vista, mantener políticas monetarias que estén totalmente al margen de las políticas de desarrollo. Sobre el tema de las políticas fiscales y el gasto, creo que es claro para todo pensamiento heterodoxo que no se trata de achicar el Estado. Se ha hablado mucho de los estados gordos, de los estados ineficientes, y nosotros en América Latina sabemos muchísimo de eso, hemos aprendido muchísimas lecciones. Pero no nos debemos olvidar de las grandes lecciones de la historia. Y si nosotros miramos el desarrollo del último siglo, por decir algo, lo que vemos es el desarrollo económico y social va de la mano de un aumento del gasto público, va de la mano de un aumento del rol del Estado en la economía. Es así. Podrán haber fluctuaciones, podrán haber modas ideológicas que van más para un lado o para el otro, podrá haber un poco más de reversión en las funciones del Estado, pero la tendencia histórica es que los países más desarrollados tienen mayor participación del Estado, el gasto social, el sector público aumenta su participación en el producto. Cualquier estudio que quieran ver en ese sentido es inevitable. Entonces, nosotros en la coyuntura podemos ver si tenemos que expandirnos más, si tenemos que retraer, si podemos, pero la tendencia de largo plazo es esa, y no debemos darle la espalda. Lo que tenemos que hacer es ver en cada momento cómo podemos avanzar hacia aumentar la imposición fiscal, aumentar los recursos que el Estado puede capturar, hacerlo de manera en que pueda contribuir a una mejor distribución del ingreso, a capturar rentas que se generan sin especial actividad de innovación y a su vez perfeccionar enormemente la forma en que se ejecutan los gastos públicos. Porque el Estado, para poder imponer, tiene que tener la mayor autoridad. Tiene que tener autoridad de eficiencia en la gestión. Tiene que tener autoridad absolutamente moral. Tiene que dar una lucha implacable contra la corrupción. Entonces tenemos que ir de la mano con esos dos componentes. No renunciar a la idea de que necesitamos un Estado cada vez más fuerte para hacer políticas de diverso tipo, pero tenemos que tener una enorme conciencia de lo que implica la gestión de los recursos públicos, tanto en materia de ética como en materia de eficiencia de la adjudicación de los recursos. Pero yo creo que debemos ser conscientes de las limitaciones que tiene el Estado como agente para la reducción de la desigualdad. La política fiscal puede ayudar. La forma en que se ejecuta el gasto público puede contribuir a la reducción de la desigualdad. Y de hecho yo creo que ahí en América Latina tenemos un déficit enorme. El gasto público en América Latina contribuye de manera muy tímida a la reducción de la desigualdad, mucho menos de lo que contribuye el gasto público en los países desarrollados a la reducción de la desigualdad. Pero nosotros no vamos a reducir la desigualdad de manera sustentable
si no asociamos esas políticas a las transformaciones productivas, si no somos capaces de romper las enormes brechas de productividad, si no somos capaces de reducir fuertemente el empleo informal, la marginalidad y un montón de manifestaciones que sabemos que son muy comunes en nuestras sociedades. Entonces, creo que sería un error abandonar el Estado, la fiscalidad, la importancia de expandir el gasto público, pero a su vez sería un error cifrar todas las expectativas de reducción de desigualdad y de generación de bienestar en ese tipo de políticas sin tener en cuenta todo lo que hay que hacer desde el lado productivo para que eso avance. Y quiero insistir con el rol del Estado porque yo creo que vivimos, para los que adherimos a estas formas de pensamiento neoestructuralistas, más igualitaristas, sociedades más avanzadas, creo que estamos viviendo momentos muy duros, con una serie de episodios que creo que mellan mucho la credibilidad de políticas heterodoxas en la región, y creo que debemos dar una lucha muy dura para tratar de convencer de que, primero, rescatar el conjunto de logros que se han obtenido en la región en un periodo en el que las políticas heterodoxas estuvieron mucho más presentes que en cualquier otro periodo de la historia de la región. Es importantísimo rescatar todos los logros que se han obtenido tratando de articular este conjunto de políticas. Pero tenemos que también ser conscientes de todos los problemas que hemos tenido y combatir la visión minimalista del Estado, que yo creo que está presente tanto en el pensamiento ortodoxo tradicional como en el nuevo pensamiento neoinstitucionalista. Y yo creo que debemos ser conscientes de los déficits de las principales experiencias heterodoxas de la región. Y yo creo que casi todas o muchas de ellas tienen relación justamente con la debilidad de nuestros estados. Tenemos indudable déficits democráticos. La democracia hay que tomársela en serio, es un valor importante, es un valor a favor de los pueblos. La corrupción, creo que hemos tenido muchos más escenarios de corrupción de los que hubiésemos querido. Creo que hemos pecado en la región de un exacerbado nacionalismo y de falta de capacidad hegemónica de nuestras élites políticas heterodoxas para realizar concesiones en las relaciones internacionales. Yo creo que lamentablemente la debilidad política de muchos de nuestros gobiernos les impidió hacer concesiones que hubiesen permitido avanzar mucho más en la integración regional. Creo que las políticas productivas que se han desarrollado en la región han sido sumamente insuficientes, poco vigorosas y con poca convicción. Probablemente la coyuntura económica conspiró contra eso. El movimiento de los precios relativos conspiró contra las políticas de desarrollo productivo. Ya estoy terminando. Creo que tal vez la coyuntura conspiró, pero las políticas fueron bastante débiles en ese plano. Creo que los ciclos electorales siguen jugando malas pasadas, aun cuando somos sumamente conscientes de que los ciclos electorales deben tratar de no contagiar la dinámica del gasto público. Creo que lamentablemente seguimos cayendo en muchos de esos vicios. Las políticas públicas tienen muy débiles mecanismos de evaluación, porque eso en parte está vinculado a la debilidad de nuestras burocracias, y yo creo que esto no hay que verlo con pánico, porque después de todo, después de 20 años de destrucción de capacidades públicas para llevar adelante políticas, empezar a llevar adelante políticas pasa inevitablemente por una fase de construcción, de educación, de personal, de generación de capacidades. Bueno, yo creo que estamos aprendiendo muchas cosas, pero todavía debemos pasar
a instancias mayores donde no solo pongamos en práctica políticas, sino buenos mecanismos de evaluación. Ahora, creo que al Estado hay que controlarlo, transparencia, democracia, pero tenemos que tener también mucho cuidado a una tendencia a atar al Estado de pies y manos, a ponerle tantas exigencias, controles, que finalmente lo que hacemos es que el Estado no pueda hacer nada. Y yo creo que también estamos viendo algunos ejemplos donde lo que no se trata de garantizar la independencia de los poderes del Estado, sino de repartir los poderes del Estado entre gobiernos y oposiciones, y yo creo que esa es una forma muy destructiva de entender cómo se construye un Estado con credibilidad. Creo que también hemos llevado adelante visiones anticuadas de las políticas, mecanismos anticuados, también con mucho nacionalismo muchas veces. Creo que en el empresariado latinoamericano tenemos un enorme vínculo entre digamos, la búsqueda de rentas, la búsqueda de beneficios de corto plazo y todo el tema de la falta de innovación. Y a veces yo tengo la sensación que por lo menos en mi país la forma de evaluar si una empresa fue exitosa es si inmediatamente se la logra vender a algún capital extranjero. Y yo creo que si seguimos en esa lógica es muy difícil construir, desarrollar y crear tejidos productivos, procesos de interacción, de innovación, de generación de confianza, todo eso que tiene que estar en esta matriz socioinstitucional de la que vengo hablando. Y creo que también nuestras experiencias heterodoxas han tenido también muchos resabios de ortodoxia, no han renovado su pensamiento todo lo que podríamos haberlo renovado. ¿Cuál sería mi frase final? Es decir, yo no tengo recetas, creo que no hay recetas, lo que sí tenemos un rumbo, tenemos cierto ideal, cierta idea de cómo queremos conformar una sociedad más competitiva, más igualitaria, más integradora, más innovadora. Y en ese rumbo yo creo que solamente se pueden obtener resultados de largo plazo si logramos perseverar y si logramos importantes alianzas nacionales y regionales en este tipo de proyectos. Si no, creo que va a ser muy difícil y en ese proceso tenemos que aprender, estar con las cabezas abiertas, generar permanentemente capacidades públicas y sociales para la construcción de este tipo de modelos de desarrollo. Es una tarea titánica, pero creo que soñar es lo que podemos seguir haciendo. Gracias. Ha sido la presentación del tema Políticas Económicas Heterodoxas, que estuvo a cargo del expositor académico Luis Bértola Flores.